vinculemos a esta preocupación inicial que hemos notado, ¿no?, en el texto de Bilbao, ¿no? Ustedes recuerden que en la conversación sobre el texto de Bilbao, una de las preocupaciones, o tal vez la preocupación más importante, era la pretendida descripción del contorno de lo que somos, es decir, los latinoamericanos, o este conjunto de culturas que han sido sometidas, ¿no?, por Europa, y que ha tenido largos siglos de tensión, ¿no?, y que ahora están en un proceso de emancipación, ¿no?, en estas claves iniciales del siglo XIX. ¿Qué somos?, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros decir que tales condiciones, tales razones ayudan a poder saber que la definición de lo que podría llamarse América Latina tenga cierta claridad? Hablábamos que esta posición se insertaba también en el nacimiento de los proyectos Estado-Nación, que, como ustedes saben, son agendas decimonónicas a nivel global, ¿no? Es decir, luego de haber caído el modelo que se fundaba la sociedad en jerarquías tan fuertes, ¿no?, como los que estaban representadas por la monarquía, por los sistemas imperiales, la construcción de un Estado-nación moderno implicaba tener ciertos puntos coincidentes que iban a tejer esta nacionalidad naciente, ¿no? Y sobre eso hemos hablado también un poco, que este además es un estándar, ¿no? Se está refiriendo a aglutinar al colectivo con ciertas condiciones homogéneas y homogenizantes, ¿ya? ¿Por qué homogéneas? Porque hay un supuesto de que el colectivo, ¿no?, la sociedad de este proyecto nacional tendría ciertos parámetros compartidos, ¿ya? Y había además aquellos grupos dentro de este Estado-nación reconocible que homogenizarlos tal como se había condicionado con estos presupuestos básicos del Estado-nación. Para hacer un ejemplo claro a nivel europeo, Francia, luego de la Revolución Francesa y la aparición de Napoleón y demás intentos de regreso a la monarquía, ¿no?, prácticamente fundan el Estado francés moderno, porque la Francia monárquica es una Francia que fue tomando, por ejemplo, al galo, ¿no?, al francés gálico, ¿no?, que era también un conjunto de diversas comunidades, no al bretón, por ejemplo, ¿no?, como representación de la nacionalidad francesa. Entonces el francés, el idioma, el supuesto de una etnia vencedora, mayoritaria, ¿no?, y la construcción de un aparato simbólico, como saben, es muy tradicional en los estados-nación modernos. Entonces, esta configuración de un orden simbólico pasa por no solamente la aceptación de una homogenización, ¿no?, sino también de una homogeneidad imaginaria, seguro, ¿no?, pero concreta en términos de que quienes controlan la distribución de esta organización imaginada, ¿no?, la comienzan a volver realidad en las dimensiones en las cuales se mueve la sociedad. Los grupos políticos que llegan al poder, ¿no?, si tienen una imagen de una patria blanca, católica, distribuyen, ¿no?, la institucionalidad, la formalización, las dimensiones sociales con esa agenda, ¿no? Pero todo Estado-nación tiene un proyecto detrás. Busca una lengua única, por ejemplo, ¿no? Busca una
capitalización simbólica supuesta, ¿no? En el caso de Perú, fundada por San Martín, con una bandera roja y blanca, ¿no? Con un himno, ¿no? Es decir, estas ceremonias, estos rituales simbólicos, quien se apropia de estas configura una tendencia, ¿no? Y esta tendencia marca los contornos nacionales. Entonces la patria peruana, la patria mexicana, la patria argentina, la patria chilena, la patria colombiana se fundan en esta suerte de grandes relatos, ¿ya? Y para hacer estos relatos, además que están en construcción en todo el siglo XIX, van implementando, ¿no? Capitales simbólicos dados también por narrativas. Estas narrativas son de orden discursivo, ¿ya? Este orden discursivo significa que se fundan en textualidad escrita, porque el supuesto es que la civilización solamente circula a nivel escritural, por ejemplo, ¿no? Habíamos comentado esto la semana pasada, que una figuración nacional no basada en escritura, por ejemplo, los quipus que lo vieron con el doctor Burton, ¿no? Evidentemente hay un ámbito muy etéreo, ya que no tiene elementos suficientes para poder rastrear desde ahí un tipo de proyección narrativa. En ese caso es un problema metodológico, porque los quipus no han podido resolverse en cuanto a su gran enigma, o sea, qué cosas son en realidad aquellos que no sean contables, ¿no? Y para eso es alimentado estos proyectos nacionales con imaginarios. América Latina entonces es una patria grande. América Latina es, en las claves de la disputa de América anglosajona, de América Latina, América eslava, una extensión del campo de batalla europeo. Para algunos, como Bilbao, por ejemplo, ¿no? Van a sostener que el contrapeso geopolítico, ¿no? Frente a una América anglosajona, Norteamérica, muy poderosa, va a ser imprescindible para tener un futuro menos eh, azotado, porque va a tomar mucha ventaja, ¿no? Y va a sujetar a América Latina y no va a ser la emancipación real posible. Curioso, ¿no? Porque Bilbao visiona lo que efectivamente va a ser un tipo de país naciente que excluye muy fuertemente a sus sociedades aborígenes. Estados Unidos se funda en casi la exterminación de los indígenas, ¿no? Si no es total, o la reducción a su nada, y con un componente migrante muy fuerte, como ustedes saben, ¿no? Entonces, hay una preocupación desde esta índole, por lo tanto, habría que buscar cuáles son los puntos de coincidencia en estos diversos pueblos latinoamericanos, ¿no? Pero ¿qué pasa si en vez de decir latinoamericanos también hablamos de aquellos que tienen solamente una raigambre hispánica, ¿no? Entonces se convierte ya no en latinoamericano solamente, sino en hispanoamericano, ¿no? Porque el hispanoamericano, por ejemplo, hay una conciencia histórica, son los pueblos que han sido sojuzgados, por lo tanto modificados, por lo tanto estructurados en las claves del Imperio Español, ¿no? Entonces hay una Hispanoamérica, ¿no? Hay una Hispanoamérica. Pero esta Hispanoamérica, a diferencia de la lectura estrictamente latinoamericanista, Hispanoamérica también involucra a España. La madre patria, ¿no? No es una madre patria totalmente divorciada desde su caída, además, a fines del siglo XIX, ¿no? Respecto a su situación imperial previa, ¿no? Sino que somos inevitablemente partícipes de la matriz española, no solamente a nivel de lengua, sino a nivel de tradiciones culturales. Es decir, los latinoamericanos compartiríamos con los españoles costumbres, hábitos, modos de ser, ¿no? Incluso lo impetuoso, lo no racional, lo desordenado, lo casi irresponsable, lo iluso, así a tal nivel que a fines del siglo XIX, ¿no? Cuando España pierde todas sus colonias, cuando Cuba
se independiza, ¿no? Que es el último país, ¿no? Que logra este gran arco decimonónico, ¿no? Hay un regreso de preguntarse por qué o cuáles son las formas como se reconoce el ser español, ¿no? Y a fines del 19 es que aparecen las figuras típicas del español a través de la recuperación de sus raíces. Y el español sería como Quijote de la Mancha, ¿no? O sea, hay una quijotización del hispánico, ¿no? Sería un español que necesita, pues, de un espíritu romantizado, ¿no? De configuración de un orden paradisiaco y luchador de utopías, ¿no? Esto lleva a muchas de las interpretaciones de comienzo del siglo XX, efectivamente, que habría vínculos con esta suerte de ser hispánico, ¿no? Entonces, ser español es también parte que tiene que admitir los latinoamericanos, conforman el propio ser como tal. Tu ser latinoamericano también entonces es hispanoamericano. Y si es hispanoamericano, comparte alas y raíces, como diría Octavio Paz, de lo hispánico. Por eso la figura que hasta resalta Quijote, había una parte quijotesca de los latinoamericanos, porque son en realidad hispanoamericanos. A diferencia de la tesis latinoamericanista, que es casi antagónica a lo hispánico, es decir, son los oponentes culturales, los han cuestionado, juzgado, la tesis hispanoamericanista va a ir por un intento de diálogo, porque es inevitable que nosotros no aceptemos que tenemos una composición hispánica. En cambio, la visión panamericana, como su propio nombre lo indica, incluye Estados Unidos. O sea, lo panamericano, ¿no? Lo panamericano es todo el continente americano. O sea, no solamente la separación de América Latina y América anglosajona, sino los pueblos americanos son desde Canadá hasta la punta de Chile. Panamérica, Panamérica, involucra el continente americano como tal, así como Europa o África o Asia, que son continentes en sí mismos, hay un espíritu panamericano. Y este espíritu panamericano obligaría, por el hecho de la convivencia geográfica y que haya diferencias, a tener alianzas internas a nivel geopolítico, a nivel cultural. Y para eso se teje una serie de procedimientos. El panamericanismo es una corriente muy fuerte a comienzos del siglo XX. ¿Por qué? Porque el panamericanismo era, y debería ser, según esta tesis, un oponente a la expansión europea. Los americanos, no los gringos, sino los americanos, son un continente que comparten la tradición de haber sido sojuzgados por Europa, de habernos emancipado de Europa y ser tierra del futuro del mundo. Entonces, la humanité, ¿no? La humanidad tiene en América como tal, en todos sus pueblos diversos, ¿no? El futuro. Panamericano, el panamericanismo significa la unión de todos sus pueblos que antes habían sido colonias europeas. Esto caló muy fuerte en mucha parte del siglo XX. Incluso ustedes van a notar que hay todavía los Juegos Panamericanos, como es que es un rezago de esta nuclearización, ¿no? Del americano enfrentado, ¿no? Bajo una búsqueda de identidad o coincidencias mínimas, ¿no? De todos los que habitan el continente americano. ¿De acuerdo? Ojo a eso, ¿no? Entonces, no confundamos latinoamericanismo con hispanoamericanismo y con panamericanismo. Y hay un cuarto punto, una cuarta ruta, que es lo indoamericano. Lo indoamericano tiene la tesis de que la población mayoritariamente
en América Latina a comienzos o fines del siglo XIX, comienzos del XX, es indígena y mestiza. No es blanca, no es europea. Por más que lo europeo haya construido la emancipación, la republicanización de los pueblos, ¿no? Bajo prácticamente su imagen y semejanza. ¿Por qué lo dicen? Porque los países fundados en el siglo XIX en América son blancos, letrados y casi todos hijos de europeos. Y concluye además sobre el racismo. La idea de que existen grupos blancos, en particular, herederos de familias y apellidos europeos que gobiernan sobre los pueblos originarios. Lo que se necesita es una Indoamérica. Aceptar que la mayoría tiene el deber, no el derecho, tiene el deber de controlar el poder político, el poder económico, el poder simbólico, porque somos la mayoría. No puede concebirse una América si no es una América de índole indígena. En esta línea son los que apuntan después Mariate y ahí la Torre, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Allá de la Torre menciona muchísimo el tema de la emancipación en claves indoamericanas. Ojo, repito, indoamericanas. Y si es indoamericano, te cambia la posición. Porque tú, bajo las claves indoamericanistas, tu ruta, ¿no? Discursiva es el reconocimiento como pares, como interlocutores válidos para todos los niveles de la organización, ¿no? A todos los pueblos originarios. Por lo tanto, podrían participar, además deberían, activamente en esas esferas políticas, económicas y educativas. Pero el indoamericanismo también hace que el mestizo participe. También hace que aquellos grupos que no necesariamente sean indígenas participen del banquete del poder posible, ¿no? Esa es la diferencia del indoamericanismo con el indigenismo. El indigenismo, en cambio, pretende sí una ruta única, excluyente de gobernanza total desde únicamente las claves indígenas. Y hay variantes, ¿no? Desde las más extremas hasta las mesuradas. Visto así, nos lleva a esta siguiente reflexión. Latinoamericanismo, hispanoamericanismo, panamericanismo, indoamericanismo. Entendemos estos cuatro horizontes, ¿no? Interviene como rompiendo todo este modelamiento aquella que más bien es trazada desde rutas coloniales, ¿no? Que es este punto en la que la América naciente del siglo XIX y la América naciente del siglo XX se preocupa de qué son, y hemos discutido sobre eso en un momento, pero la línea indigenista lo que hace es que en realidad lo que ha sucedido, dicen, no sostienen, la mexicana fuertemente, la peruana fuertemente, ¿no? Que son las dos grandes líneas indigenistas en América Latina a fines del siglo XIX y comienzo del XX, ¿no? Es que la historia tiene que ser hecha desde lo indígena. Y decir que es hecha desde lo indígena significa fabricar audaz y astuta e inteligentemente el relato indigenista. Porque esta es, en realidad, sostienen, como México o Perú van a poder, ¿no? Van a poder ser sostenibles.
Este movimiento indígena en el Perú, a fines del 19, tiene dos rutas, que también mencioné, iniciales. ¿Eh? La primera, la que apelando justamente los puntos fundacionales en el caso Perú, ¿no? En el caso mexicano es la segunda variante, es en el Perú, esta línea indígena es incásica, lo hemos mencionado. O sea, es nostalgia imperial del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Y la otra línea indígena es del Popolorum, la del Mitimaya, la de Jaturruna, es la de la masa, ¿ya? Y para eso hay doble figuración. El indígena rebelde, revolucionario, se reivindica entonces a Tupac Amaru, ¿no? Muchísimo a comienzos del siglo XX, ¿no? No tanto como el nacionalismo velasquista en los años 70, pero Tupac Amaru es incorporado en la búsqueda de la nacionalidad, los orígenes de la peronidad. Y esta línea intenta romper, acá está Dora Mayer, Pedro Zulen, toda la generación de 900, el mismo Julio César Tello, por ejemplo, que además es un arqueólogo indígena, ¿no? Construir que el sujeto indígena es un sujeto capaz de producir discursos tan equiparables a los discursos criollos. Por lo tanto, habría que ampliar, ¿no?, las oportunidades para que de ese modo se acelere la incorporación de sujetos indígenas en el rol de la historia peruana. Es decir, cuanto menos oportunidades tienen los grupos indígenas de desarrollar su potencial, y se hace a través de la educación, esto, el país va a seguir siendo gobernado por los grupos privilegiados blancos. Eso lo dice Julio Cetello, lo dice todo este movimiento indígena, Dora Mayer, Pedro Zulen, por supuesto, ¿no? O sea, no va a haber salida para el Perú si no aceleramos la incorporación de la mayoría del país a comienzos del siglo XX. Y esa mayoría es indígena. De acá hablo de la doble figuración indígena. La primera, que había dicho, es el indio rebelde, ¿no? Esa es una línea prácticamente nueva, porque la visión racial, y luego alimentada por la visión racialista, son diferentes. Lo racialista significa cuando tiene el discurso científico como soporte, darwiniano, por ejemplo, spenceriano, ¿no? Mucho de física social ahí. El racismo es anterior. El racismo cree que es ontológicamente un grupo superior a otro. En el racialismo se cree que el grupo superior a otro ha evolucionado, ¿no?, porque se ha adaptado mejor a las circunstancias. Entonces los grupos indígenas, bajo esta lectura, ¿no?, son marginados porque así lo quiere la naturaleza, ¿ya? Así como ahora te dicen, es pobre porque quiere, ¿no? O sea, está fuera de la historia porque quiere, porque así lo ha decidido el orden de la evolución. Esa tesis nace ahí, ¿ya? Por eso la única forma de quebrar esta suerte de determinismo, de condena, y para ello usan el aparato positivista, es la educación. La educación significaría, ¿no?, la incorporación masiva de los grupos que al no haberla recibido, ¿no?, al no haberla recibido, quedan fuera, ¿no?, y quedan marginados históricamente. Una disputa clásica en la UNAM, ¿no?, es justamente eso. O sea, ¿cómo hacemos que entren los indígenas a la Universidad de México? ¿O cómo hacemos que entren indígenas a San Marcos? Un San Marcos además oligarca, dominado por los Javier Prado fines del 19, por los Miro Quesada, ¿no?, por los herederos del hispánico, defensores del relato hispanoamericano, armonioso. Por eso ellos resaltan a Garcilaso de la Vega, porque Garcilaso de la Vega, recordemos, es la figura del peruano que ha unido, ¿no?, España y lo inca.
sea, lo andino supuestamente que ha sido apropiado desde el incásico, y el hispánico imperial, ni siquiera el hispánico estándar, ¿no? Entonces, bajo eso, estamos hablando que hay una intensa disputa. Esta disputa, ¿no? En la que el indígena es visto como alguien defectuoso, con un catálogo inmenso, y a lo mejor, ayer recomiendo, vamos a leer a propósito, el texto de Clemente Palma, de Porvenir de las Razas en el Perú. Sucede lo mismo en México. El indígena tiene todas las cargas que lo animalizan. O sea, todo aquello que lo deshumaniza, es decir, que no le da condiciones humanas, que recuerden también es una disputa del siglo XVI para justificar la conquista, hicieron que despertara la revolución indígena bajo un nuevo imaginario. Y en el Perú aparece gente notable como López Albújar, ¿no? ¿Recuerdan quién es López Albújar? Seguro, lo han leído en el colegio, ¿no? Enrique López Albújar, Ventura García Calderón, el hermano de Francisco García Calderón, hacen unos cuentos, ¿ya? El de Ventura García Calderón, uno de los cuentos, además se pone como título, miren, es un título que les da una idea clarísima hacia dónde apunta este indigenismo. No es el indio utópico, puro, inmarcesible, telúrico, ¿no? Que está suspendido en el tiempo de manera temporal. Esa suerte del indio buen salvaje, el indio buena gente, ¿no? Que es conquistado y es una víctima de circunstancias. Ellos construyen un tipo de indígena totalmente subversivo. El título del conjunto de cuentos, y el cuento en particular, de García Calderón, se llama La venganza del cóndor. ¿Por qué cree que se llama La venganza del cóndor? Porque comienza a aparecer con rigor, con esta narrativa, ¿no? Cuando digo narrativa no solamente me refiero a la novelística, ¿no? Este constructo de un indígena suficientemente audaz, astuto, mañoso, fuerte, valiente, y no un indígena pobre. Esta astucia, pero también ya no un indígena víctima, sino también un indígena victimario, sino también un indígena capaz de, como todo ser humano, hacer el mal. Hay dos cuentos que yo invitaría a leerlos. Uno, Ushanon Hampi, El último remedio, de López de Boja. Seguro lo recordarán, ¿no? Aquí hay un acto de justicia, ¿no? De una comunidad en la que la comunidad hace justicia con sus propias manos, por lo tanto, no es la comunidad idílica, no es una comunidad en la que todos somos hermanos, es una comunidad como cualquier tipo de organización humana, capaz de tener sentimientos y emociones extremas. Y hay un cuento aún más feroz. Por eso López Albújar es criticado por los indigenistas más puros, ¿no? Pues le dijeron que estás oye tú, López Albújar, pintando al indígena como un desalmado. Uno que se llama el campeón de la muerte. Que es una persecución así extraordinaria, ¿no? Entonces, este modelo de indígena rebelde, que se enfrenta, ¿no? A su destino, que es capaz de vencer su destino y lo determinado, que va a llevar a esa suerte de necesidad de un indigenismo reivindicativo. Aquí el empuje de estos dos señores
después el empuje de Luis Valcárcel con un libro que es también espeluznantemente interesante, que se llama Tempestad en los Andes, los años 30, que además tiene un debate con Mariátegui, ¿no? Varios, porque le cuestiona a Mariátegui algunas claves indigenistas que tiene. Para Mariátegui el problema no va ahí, como ustedes saben, para él es un problema, asunto económico, o sea, más allá de que sea indígena, esto está ordenado para su gestión desde las claves, los núcleos económicos. Por eso, en los años 40, 50, la narrativa indigenista, la novelística, la poética, el discurso indigenista, son reivindicativos. Solamente así puedes entender a gente como Ciro Alegría, por ejemplo, en la de la novela. Los perros hambrientos o el mundo es ancho y ajeno. Son las comunidades que son capaces de reordenar el mundo de una necesidad, además aunada a una injusticia social estructural, ¿no? Estamos hablando de esa preocupación que no nace en ese momento solamente, sino, como acabo de contárselos, tiene un antecedente empujado en esta búsqueda de qué cosas somos. En México triunfa. Triunfa a tal punto que el gran intelectual Vasconcelos, ¿no?, sacó un libro que representa esta suerte de síntesis de mestizaje, en la que la mayoría es indígena, por supuesto, pero es mestizaje. ¿Ya? El libro se llama La raza cósmica. En la raza cósmica, Vasconcelos sostiene que, bueno, el mundo gira, ¿no?, desde Asia, ¿no?, luego a Oriente Medio, luego a Europa, y llega a América. Así evoluciona la humanidad, sostiene, ¿no? Y hay una quinta raza, la raza americana. La raza americana que está compuesta por indígenas, que es el futuro del mundo. Porque somos una síntesis de todos los pueblos del mundo. Aquí hay chinos, japoneses, africanos, europeos, pueblos originarios. Es decir, somos un crisol, todas las sangres. Porque por nuestra raza hablará el espíritu. Incluso es el lema del UNAM. Por eso triunfa este indigenismo en México. Un indigenismo amestizado, que reconoce la fuerza simbólica de todo su pasado y lo coloca en el poder. Es un relato que tiene éxito, a diferencia de aquí, que no logra incorporarse a la dimensión política. Se queda solamente en la discusión intelectual. La primera vez que el indigenismo logra una incorporación en los aparatos gubernamentales es con Velasco Alvarado. Velasco lo une, por supuesto, al relato nacionalista, ¿no? Porque el nacionalismo velasquista necesita relatos que legitimen su proceso revolucionario. Por eso se aupa en la figura de Tupac Amaru, no en la de San Martín, no en la de Bolívar, sino en la de Tupac Amaru. ¿Y por qué en la de Tupac Amaru? Por varias razones. Porque es el discurso más poderosamente hecho desde las claves indigenistas. Y lo incorpora a la discusión, lo incorpora al poder, lo incorpora al símbolo, y para eso hace unas prácticas. El que rompe el tema educativo, incorporando al quechua, que había sido, después de la Revolución Tupac Amaru, prohibida, y luego había en el siglo XX un debate para su incorporación a los discursos culturales, ¿no? Convierte al quechua de Velasco en la segunda lengua oficial de Perú, y lo enseña en los colegios, y lo difunde, lo encarna. Entonces, bajo eso estamos hablando de que el siglo XX es
un manantial de estas discusiones sobre las propias lecturas de lo que somos como tales, ¿no? Hecha esa introducción, vamos entonces a escuchar ahora a ustedes. Voy a llamar a un estudiante para que nos hable primero del texto de José Carlos Mariate. Me voy a apuntar. Participaron hoy. El proceso de la formación de un nacionalismo. Ahora bien, un ratito. Según él, en el debate ahora nos plantea que este debe de tratarse o tomarse en cuenta todas estas cuestiones que mencioné anteriormente, pues todas estas cuestiones deben de plantearse ahí mismo para que esta idea sea eficaz y para que logre todo lo que se plantea. Porque si este Congreso no representa y organiza a la nueva generación hispanoamericana, no representará a la organización absolutamente. Bueno, ya, ahora después pasa al iberoamericanismo y al panamericanismo. Bueno, nos dice ahí que la guerra aparece de forma esporádica en los debates de España y de la América española. Asimismo, nos dice que estos tópicos y ese valor toman de nuevo un relieve nuevo, donde nos dice que el iberoamericanismo se nos revela una realidad como un ideal de la mayoría de representantes de la inteligencia y de la cultura de España y de la América Indoamérica, mientras que el panamericanismo nos dice que no goza de favores de intelectuales, que cuenta con algunas simpatías larvadas y su existencia es exclusivamente diplomática. Asimismo, nos dice que el panamericanismo no se manifiesta como una idea de continente, que se manifiesta mayormente equivocadamente, pues se le representa como una idea natural del imperio yanqui. Sin embargo, nos dice que el panamericanismo ejerce una influencia rigurosa en América Latina. Ahora bien, nos hace una contraposición entre el iberoamericanismo y el panamericanismo, donde el iberoamericanismo, disculpe, se apoya en los sentimientos, en las tradiciones, y el panamericanismo se apoya en los intereses y en los negocios. Pues nos dice que la burguesía iberoamericana tiene más que aprender en la escuela del imperio yanqui. Pues nos dice que el estilo yanqui se propaga y se consume y pierde la herencia española. Ahora bien, de lo que nos dice es que ahora lo que nuestra nueva generación hispanoamericana debe de hacer es definir exactamente el sentido de su aparición con Estados Unidos. Gracias. Ok, Ariana. Muy bien, pasamos una rueda de 5 solamente. De 3 minutos a 4, por favor, para poder comentar y hacer una reflexión sobre el punto, ¿ya? Entonces, te escucho, Marco, primero. Sí, muy buenas tardes, profesor, compañeros.
Algo que es bastante significativo en todo lo que Mariátegui señala es si es que para él, en su consideración, existe ya un pensamiento hispanoamericano. Y él va a señalar que todavía no hay, digamos, un suelo fructífero que pueda, en el cual, digamos, relucir un pensamiento hispanoamericano. Y lo va a decir en los siguientes términos, ¿no? No me parece, dice, igualmente evidente en el mismo sentido la existencia de un pensamiento hispanoamericano. Todos los pensadores de nuestra América se han educado en una escuela europea, no se siente en su obra el espíritu de la raza. La producción intelectual del continente carece de rasgos propios. Eso es a nivel de todo, digamos, Hispanoamérica, y se va a referirse al Perú, que todavía en el Perú no existe un espíritu de peruanidad en ninguno de los campos, ni intelectuales y por supuesto que tampoco culturales. Ahora, eh, el asunto es saber, digamos, a los intelectuales de ahora, ¿no? Enrique Dussel, justo que escuchaba una de sus conferencias antes de entrar a la clase, y señala hace poco, nada más el 2016-2015, sobre su formación europea, y él mismo se dice, yo he publicado un libro sobre historia, ¿no? De el 2007-2008, y dice, este libro que he publicado entonces con un espíritu de crítica al eurocentrismo, ahora me parece inclusive que tiene contenidos eurocentristas. O sea, él mismo va prácticamente señalando de cómo el eurocentrismo, del que critica también, le sigue quedando como sellos casi difícilmente imborrables en todo su trayecto, por supuesto, por la formación misma que ha tenido muchos años en Europa. Pienso, por ejemplo, en ese sentido que hay vigencia en eso que Mariátegui señala. Por supuesto, ¿qué se debería hacer sobre ello? Ahí viene un asunto muy importante. Mariátegui dice, y se entiende, que no es una cuestión de declarar principios o no es una cuestión digamos, declararnos independientes a través de un principio, sino se tiene que hacer todo un programa, un plan de trabajo. Es más acción que declaraciones, digamos, de entre intelectuales, ¿no? Eso lo he captado de todo, digamos, la exigencia que Mariette hace a este mismo Congreso y que más que decir frases rimbombantes es encarnar esa labor grande que es, pues, hacer fructífero el suelo donde podría haber digamos, un pensamiento propio para Hispanoamérica. Eso podría aportar, profesor. Muchas gracias, Marco. Ahí recordemos que Marco está sosteniendo como el argumento principal de Mariátegui intenta identificar, ¿no? Que habría algo así como un ser latinoamericano que no se ve representado en el discurso, ¿no? Es un poema mucho más agudo. Muy bien, Marcos. Carlos José, te escuchamos. ¿Me escucha, profesor? Ok, mi opinión era más o menos lo que había dicho mi compañero Marco, pero era a partir desde lo que había dicho Palacios en la cita sobre el texto, que te decía que más o menos que Europa perdió más o menos como el derecho de, de influir hacia nosotros, y más bien el autor te dice que no, y más bien eso es lo que se comparte con la opinión de mi compañero, que no hay que, Europa nos sigue, por así decirlo, enseñando, y el mismo Mariátegui acepta que los pensamientos no todos los pensadores de nuestra América han sido educados en una escuela europea. En cierta manera no lo niega, entonces no se siente, no hay en su obra no hay un espíritu de raza, te va a decir el autor, no tenemos contornos propios. Y eso sí lo puedo relacionar con otro texto que es de la próxima semana, que es de Salazar Bondi, que también te narra unas características distintivas, por así decirlo, y te nombra varias, pero una de ellas es que
hay una influencia ejercida por otras filosofías nacionales, te va a decir Salazar, ya sea como España, Inglaterra, la francesa o alemana, ya sea de distintas corrientes filosóficas que al principio te va a decir el autor que llega tardíamente hacia nosotros, y un ejemplo es la escolástica, ¿no? Que encima llega tarde a España y llega más tarde hacia nosotros. Eso es lo que quería opinar. Y pues, una posible pregunta sería si, o sea, lo que dijo Palacios, yo lo entiendo como una cierta cita de indigenismo, pero ¿de qué tipo? O sea, te dice que hay que dejar los rasgos de Europa. Yo lo veo así como indigenista. Pero ¿de qué tipo? Usted había, en clase había nombrado varios tipos. Correcto, gracias, Carlos. Estoy tomando nota. Jesús, Ismael. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Eh, Quería yo, hacia todo lo dicho sobre este artículo de José Carlos Mariátegui, quería resaltar si el problema de la raza, si no estaba solucionado, ¿cómo podría ser, cómo se podría llevar a cabo este proyecto de una sola América, ¿no? Me parece que en ese sentido, Mariátegui eh, menciona mucho a Palacios, inclusive habla nos dice también sobre, eh, nos menciona sobre este mexicano que nos dice con este eslogan, por la raza hablará mi espíritu. Entonces yo me pregunto por qué él lo señala, ¿no? En el caso de Palacios, él dice, y cito, somos pueblos nacientes, libres de ligaduras y atavismos, con inmensas posibilidades y vastos horizontes ante nosotros. El cruzamiento de razas nos ha dado un alma nueva, pero esta posición de Palacios Mariátegui la cuestiona, porque él nos dice que en Argentina sí, en otros países sí, pero no en el Perú, quizás no en Bolivia. Y me parece que un punto de partida para que haya una nueva cultura, para que Hispanoamérica sea sola una, entonces primero se debe abordar el problema indígena. Ese es mi punto de vista. Eso es todo, profesor. Muchas gracias, Jesús Ismael. Jerry, te escuchamos. Luego Frank. ¿Y qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Bueno, hay una frase que me ha llamado bastante la atención, ¿no? Del texto, que dice, la densa capa indígena se mantiene casi totalmente extraña al proceso de formación de esa peruanidad que suelen exaltar e inflar nuestros sedicientes nacionalistas, ¿no? Y cuando habla de peruanidad, pues está hablando de nacionalidad, ¿no? ¿No? Y bueno, tradicionalmente nosotros comprendemos que este, para que exista una nación, pues tiene que existir un pueblo, ¿no? Tiene que haber gente, pues no, obviamente, ¿no? Dentro de un territorio, bajo un estado que ejerza su soberanía en ese territorio a través de distintas instituciones, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente entendemos nosotros por nación, ¿no? Pero el elemento principal cuando hablamos de nación es la gente, pues, ¿no? Y algo que debe tener la gente es, eh, es el hecho de compartir, ¿no? Raíces que lo unifiquen y sobre todo tener proyectos colectivos, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos pues, ¿no? a Europa, ¿no? A los países perdón, a Alemania, Francia, pues, incluso a China, ¿no? Mariátegui tiene un artículo sobre China, hablando del Kuomintang, porque en esa época, pues en China se estaba desarrollando una revolución de tinte burguesa, ¿no? Decía que la diferencia entre la burguesía china y nuestra burguesía nacional es que la burguesía china se siente profundamente china, ¿no? Se siente muy afianzado con su cultura. En cambio, nuestra burguesía, pues es una burguesía enferma, ¿no? Que no se identifica realmente con sus raíces y no toma en cuenta el programa
indígena, ¿no? Es decir, no está buscando resolver el problema de la tierra. Entonces, bueno, la pregunta acá sería, pues, ¿no? Si, si la nacionalidad eh, de nuestro país aún sigue en formación o ya se ha consolidado, pues, ¿no? Ya realmente ya hemos unificado a todo nuestro país, ya tenemos un proyecto conjunto de nación, o aún no, ¿no? Porque hace algunos años atrás, en Puno, habían las tentativas de querer independizarse, ¿no? Incluso el mismo presidente regional de Puno impulsó una campaña para poder independizarse del Perú, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Bueno, lo otro, profesor, disculpa que me extienda, es el con respecto a lo autóctono y lo exótico, ¿no? María Tegui también tiene un artículo, ¿no? Sobre lo autóctono y lo exótico. Y bueno, él sostiene que existe una degeneración, ¿no? Cuando se habla mucho de lo autóctono, de lo propio, ¿no? Conduce al chauvinismo, ¿no? Y que muchas veces estas degeneraciones no combaten el problema de fondo, ¿no? Que son las relaciones económicas que mantienen subyugados a la población indígena, ¿no? Y también lo exótico, ¿no? O sea, las ideas que se extraen de afuera, ¿no? Y quieren aplicarse mecánicamente a nuestra realidad, ¿no? Él también marca distancia de lo exótico, ¿no? Y creo que este artículo que hemos leído lo plantea claramente, ¿no? Tenemos que desarrollar un pensamiento hispanoamericano, ¿no? Pero él en ese artículo que menciono de lo nacional y lo exótico, plantea que clasificar las ideas no debería ser fundamental el criterio de si salió de acá de Latinoamérica o del Perú o si viene de Europa, ¿no? Sino el fundamental criterio es si esas ideas son realmente nuevas o siguen siendo ideas viejas, ¿no? Que se revisten bajo formas nuevas, ¿no? Entonces, ¿en qué medida una idea es nueva? En la medida en que realmente abra paso para la construcción de una cultura nacional. ¿Y cómo se va a construir una cultura nacional? En la medida que se resuelve el problema fundamental del indio, ¿no? Que es el problema del campesino, el problema de la tierra. Entonces, otra pregunta sería ahí, pues, ¿no? Empalmada con la primera, si realmente el problema de la tierra se ha resuelto en nuestro país, ¿no? Perfecto, Jerry. Muy bien. Fran, te escuchamos. Bien, yo me voy a centrar un poco más en la diferencia que hace Mariátegui entre lo que sería iberoamericanismo y panamericanismo, ¿no? Bueno, iberoamericanismo en realidad está arraigado más en lo que sería el significado de la cultura, de pertenencia a una sociedad, ¿no? Y también va también de parte lo que quizás Beorlegui en el texto bueno, es de los siguientes temas, eh, va a tomar en cuenta para mencionar lo que sería una inclusión ética o quizás una inclusión moral de lo que sería la filosofía en Latinoamérica. Y por otro lado, bueno, está el panamericanismo, ¿no? Que está apoyado más en una diferenciación de lo que sería un desarraigo de la cultura europea, del pensamiento propio europeo quizás, y más enfocado en la práctica, en ser un ámbito más productivo, de negocios, de intereses. Bueno, yo quería mencionar una pequeña frase que menciona, ¿no? En la página 12, que es: el hacendado, el banquero, el rentista de América Española miran mucho más atentamente a Nueva York que a Madrid. Y esto, evidentemente, bueno, desde mi lectura de texto, yo pienso que está enfocado más, y en ese sentido, la filosofía también en Latinoamérica o en Hispanoamérica, evidentemente, pasa de un régimen institucional, disculpa, no institucional, un régimen de pensamiento quizás arraigado de Europa, el propio eurocentrismo que también menciona Beorlegui en su obra, que trata quizás de dejarlo, pero es un
un alejamiento extremo, ¿no? Que se va hacia el otro lado, hacia el lado de la práctica, en el cual ya se acerca más al proceso de industrialización que se da propiamente ya llega a América Latina, ¿no? Por ese tiempo. Más o menos lo asemejo a este texto porque en realidad Bjorley trata de resumir, de definir lo que es la filosofía en Latinoamérica y cómo se da, ¿no? Pero trata de hacer un consenso también entre lo que sería el eurocentrismo propiamente y lo que podríamos llamar el patriotismo nacionalismo, que es el otro extremo. Sin embargo, nosotros, como él menciona, tenemos que dar cuenta de que tenemos un patriotismo, tenemos un nacionalismo, tenemos una filosofía en Hispanoamérica. Sin embargo, no podemos negar la gran influencia que ha tenido desde fuera, ¿no? Desde Europa. Y bueno, yo creo, bueno, pienso que este consenso entre los dos extremos que menciona Mariátegui, quizás más adelante bueno, le da una solución temporal Berkeley, ¿no? Eso sería, pues. Muchas gracias, Fran. Gracias a todos los partícipes. Buenas reflexiones. Buenas reflexiones a la señorita Panao también por el resumen. Y ahí hay algunos disparadores, ¿no? Recuerden que habíamos, justamente de empezar de Mariátegui, que una de las agendas emancipatorias era configurar el Estado-Nación latinoamericano, ¿no? En el 19, ¿no? Post-emancipación, caso peruano desde 1821. Y acá un pequeño paréntesis, por eso cuando se habla del bicentenario, la pregunta que está detrás es ¿qué tipo de peruanos somos? Y aquí llevo la pregunta respecto a los puntos con los cuales se inician los países latinoamericanos. Para Argentina, no existe Argentina antes del siglo XIX, ¿no? Lo que existe es una Argentina colonial, casi vacía. Este concepto del vacío es que no reconocen a los pueblos andinos que hay en Argentina como argentinos, ¿no? Sino inician fundacionalmente como naciones para ellos y ese relato se construyen sin argentinos indígenas. O sea, es una Argentina que desaparece todo aquello que lo vincule al indígena. Pero ustedes saben que la parte norte argentina es quechua, quichua, es andino. Esa referencia que hace Palacios es un discurso hegemónico de la argentinidad, ¿no? Republicana y defensora de la migración europea y muy cerca a la visión criolla, letrada del europeo, tanto así que decían que Argentina es lo más parecido a Europa a comienzos del siglo XX. Incluso hasta la distribución espacial de ciudades grandes como Buenos Aires, que es donde nace este concepto de argentinidad, ¿no? O sea, un país urbanizado respecto a la tesis triunfante, civilizatorio, que es lo que representaba Sarmiento, civilización o barbarie, y esa civilización europea, por supuesto, que cae en Argentina. La Argentina es algo así como una Europa latinoamericana, y su ciudad, por eso es esa mezcla todavía, ¿no? Del neoclasicismo francés, ¿no? En su arquitectura, en sus calles y en su modelamiento cultural. Además, con una carga migratoria que hemos hablado también muy fuerte, italiana, etcétera, ¿no? Y centroeuropea incluso, ¿no? Y hispánica también. Entonces, esta Argentina inicia ahí.
o ellos construyen su relato originario ahí. Chile, también mencionamos, siglo XIX, posguerra del Pacífico, es donde empieza ese proyecto moderno de Chile, en la que hay una batalla interna y excluyen a los mapuches hacia el sur. En México hay una eficacia del indigenismo mexicano. En Perú, no, ¿saben? Y aquí unimos al cuestionamiento que ustedes hacen, efectivamente, a la definición de lo peruano, ¿no? Si lo indígena se incorpora o no a esto peruano. Y no, pues, el proyecto independentista de 1821, repito, es criollo blanco, criollo blanco, criollo blanco, católico encima. El indígena no es, y lo sigue siendo para muchas personas perversas, un ciudadano de segunda categoría. El indígena no participa de las dimensiones de poder, es además combatido, que es una herencia colonial. Ese racismo que ustedes han notado en las elecciones ahora es eso, con antecedentes históricos de esa magnitud. Y todo el aparataje, toda la maquinaria que va contra eso, no es muy diferente a lo que pasaba en la colonia, no es muy diferente a lo que pasaba en el siglo XVIII contra Tupac Amaru, no es muy diferente para dejar fuera del juego de poder discursivo a los indígenas en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, muchísimo, porque además no eran incorporados a la educación y tampoco se reconocía el discurso indigenista, más que de manera periférica. Es más, ni votaba. Por lo tanto, no participaba en las ceremonias republicanas. Entonces, la pregunta que ustedes han hecho, si era considerado, por supuesto que no. Y aún ahora, siglo XXI, nos sigue costando entender esa exclusión. Es entonces una problemática que avisoró María y no resuelta, no está resuelta. No es lo mismo, lo sigue siendo para un país como el nuestro, centralizado hasta el descaro, y que todo lo demás no interesa. Este es un país fracturado hace decenas de años. Es un país roto desde su fundación. Lo que llamaban los historiadores una república sin ciudadanos. Corrigiendo a Basadre de más problema que posibilidad. Por lo tanto, el discurso de esta índole no es reclamada como existente. Porque además habría que sumarle que esa lectura, que es equiparada, recordemos, al origen republicano del país, letrado, excluía todo tipo de discurso que no se pareciera. Entonces, en consecuencia, ¿qué sucedería ante esa suerte de eurocentrismo solapado, diría? Lo que llamaba Víctor Andrés Belaunde la anomia. Es decir, la fascinación por todo el extranjero a tal punto que per se es superior a cualquier propuesta de esa nacionalidad en construcción, que es lo que reclaman los grupos indigenistas y reivindicatorios. En cambio, para el proyecto blanco criollo, la nación ya se fundó. Ya está, ya se hizo, ya hay acta.
si el Perú está compuesto por justamente prácticamente individuos incapacitados de producir discursos, todo lo que haga va a tener esa característica. No habría entonces filosofía en el Perú porque efectivamente está hecho condenatoriamente, ¿no? Un grupo de intelectuales defectuosos, pues defectivos encima, incapaces de una propuesta, ¿no? Es decir, nos ponemos teóricamente el ludo para impedir la profecía autocumplida, cualquier proyecto discursivo sea descartado. Y no por un asunto de chauvinismo, sino es un asunto estrictamente de estrategia teórica. No hay filosofía, pues, ¿cómo va a ser? Y para eso usas ciertas tácticas. Una de las tácticas que suele usarse es aquella que diga, a ver, ¿cómo vas a comparar, ¿no? A Salazar Bondi, o a Miro Quesada, o a Deusto, o a Zulem, ¿no? Con Wittgenstein, ¿no? Con Heidegger, ¿no? Con Kant, ¿no? Son imposible. Y la otra es, por supuesto, la forma como se sigue desplegando estas lecturas en las que no son resistidas o combatidas desde los propios organismos como la universidad, ¿no? Cuando es discurso hegemónico. Yo les contaba que el curso de latinoamericana hace 8 o 10 años había que justificar por qué se hizo un curso así. Yo les comentaba también, yo tengo 10 años enseñando estos cursos, ¿no? Ahora está normalizado. El 60% de la producción intelectual en maestría y grado es, digamos, de diferentes disciplinas, pero el 40% es latinoamericanista y peruana. Hasta en papers, ¿no? Pero hace 10 años no era así. Eso nos da indicadores de que esto está en construcción, ¿sí? Que podemos cambiar y modificar, por supuesto que sí. Podemos renegociar desde qué partes podemos modificar a favor de nuestros intereses, las reglas, por supuesto que sí. A eso se refiere Mariátegui. Una mesa de negociaciones políticas. Porque el estallido social es inevitable, con tanta tensión y control de un grupo sobre otro minoritario encima. Y no solamente el problema es económico, lo van a ver después, sino también es un problema de índole discursiva. ¿Ya? Bien, ahí hacemos este ejercicio compartido. Muy bien, vamos a pasar al texto de Dussel. A ver, el texto de Dussel, 5 minutos. Saúl Loaiza. Cómo se puede, digamos, leer, ¿no? La historia de la filosofía en Latinoamérica, ¿no? O sea, hay, digamos, diversas formas, ¿no? De hacerlo, y, digamos, tiene que ver esto con la periodización, ¿no? Y esta periodización, de alguna manera, toma partido de algo, es decir, no es casual, ¿no? O sea, tiene cierta, digamos, razón, ¿no? Y de arbitrariedad, o sea, tiene que delimitarse a algo, o sea, es como más o menos cuando uno clasifica algo, ¿no?
no, la clasificación de algo puede ser de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, alumnos por ejemplo, no sé, de acuerdo a la carrera, de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, más o menos es algo similar. En los periodos que digamos, clasificas, no son por casualidad o por mero sesgo, o sea, de alguna manera, o en todo caso, tiene algo de sesgo, pero tiene que ser justificado, ¿no? De alguna manera. Entonces, más o menos va por ahí, ¿no? Y que esta exposición, ¿no? De lo histórico y los criterios tiene ya algo implícito, ¿no? Es esto lo que se podría decir como una condición de posibilidad de una historia, ¿no? De los periodos, ¿no? De la clasificación. Y al momento de hacer esto, no se pretende, o no se tiene que de pretender, encerrar de una manera última esta periodización. Debido a que, si notamos, por ejemplo, en la historia, ya ha pasado eso, ¿no? O sea, por ejemplo, la historia que se cuenta en Europa sobre las ideas, de alguna manera tiene una cuestión hegemónica y es muy diferente o mejor dicho, de alguna manera se apropian, ¿no? Las categorías. Por ejemplo, hubo escolástica en Europa, entonces aquí hay escolástica. Hubo positivismo europeo, aquí positivismo. Entonces, es como que, ¿no? Algo así, ¿no? Muy, muy análogo. Entonces, eso puede ser como que falseable, ¿no? Dice Dussel, así, literal, ¿no? Puede ser falseable, ¿no? No es una pretensión de verdad absoluta, no encierra un discurso en su totalidad, sino más bien es como una apertura a otros caminos, es como decir una forma de contar, ¿no? La que tengo yo, pero también no excluye otras, ¿no? No las puede excluir. Y esos criterios, empieza a hablar de los criterios, ¿no? Las épocas y periodos y fases, ¿no? Entonces, de alguna manera, las épocas engloban más una especie de relación con, con las cuestiones, con las condiciones, por decirlo así, estructurales de una sociedad, ¿no? Si se habla de épocas en Latinoamérica, por ejemplo, se puede hablar de una época en la cual las relaciones, por decirlo así, productivas, se rigen en una cuestión colonial, ¿no? Eh, Al inicio. Sin embargo, posterior a ello, existe otro tipo de acercamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando post-independencia, ¿no? La transición de independencia y post-independencia ya se van, digamos, asentando de cierta manera en algunos lugares, ojo, ¿no? Las burguesías, ¿no? Como comentaba, la burguesía argentina, chilena, con cierto discurso, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Y los periodos, en todo caso, serían como que esas pequeñas partes, ¿no? Que, que de alguna manera se relacionan en las épocas, ¿no? Pero que a su vez, digamos, tienen que ver con ideas, em, por decirlo así, ¿cómo expresarlo? Ideas em, en torno a, por ejemplo, escuelas, a cuestiones de discursos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la escuela digamos, no sé, escolástica, o digamos, que influenciada por Suárez, otra escuela influenciada más por otro, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, la historia de filosofía se puede caer, dice, en dos extremos, ¿no? A veces en considerar un idealismo, digamos, como si la filosofía fuera algo autónomo, o como si la filosofía más bien, eh, digamos, se basa solamente en este mecanicismo, ¿no? Que vulgar, ¿no? Eh, de lo político, económico e ideológico, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se tiene que ver es notar que el filósofo no está fuera, ¿no? De la sociedad y que sus discursos de alguna manera ayudan a configurarla, ¿no? O que en todo caso sintetiza lo que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, de esa manera, Dussel va mencionando, ¿no? Que eh, el filósofo existe una cierta actividad, ¿no? Práctica, ¿no? No es simplemente teórica, sino en el sentido práctico de que se introduce, ¿no? De manera, por decirlo así, vital en un contexto, ¿no? No está ajeno al contexto. Uno está mirando las estrellas, ¿no? Como tales, quizá, ¿no? O como satirizaba Platón a Tales. De alguna manera está aquí presente y, por ejemplo, ahora, ¿no?
digamos, este contexto que tenemos de pandemia, etcétera, lo mismo quizá vivieron otras personas en su momento. Entonces, más o menos va por ahí, Dassel. Y que, digamos, cada cambio de bloque histórico, cada cambio de época, también invita a un cambio de reinterpretación y cambio de nuevas formas de filosofar. Por lo tanto, si creemos lo que dijo al inicio, nuevas formas también de periodizar la historia, ¿no? Entonces, no es por eso le decía, y eso creo que se debe subrayar, una verdad última y absoluta en la historia de filosofía, ¿no? Y bueno, eso es lo que logro rescatar de Dassel, ¿no? En síntesis. Eso sería. Muy bien. Yo creo que está bien la presentación. Ya los detalles técnicos, digamos, del texto lo iremos viendo en el transcurso del curso, pero creo que has resumido bastante bien la pretensión de Dussel, ¿no? De Dussel. Bien, muy bien, te felicito, Jeremy. Voy a pasar lista y no olviden que estoy apuntando a los que no están participando a pasar